Saludos estilistas, hoy os traemos una guía para obtener el 100% del nivel Marea de Almas, reuniendo todas sus gotas de rocío de inspiración, maravillas, cofres, documentos y canciones. Tras iniciar el nivel en descenso, saltamos sobre dos rocas suspendidas en el aire. Flotamos hacia una escalera rota, avanzamos pasando por una entrada con forma circular y giramos a la derecha para purificar las dos primeras gotas de rocío de inspiración. Desde aquí nos damos la vuelta, subimos por unas escaleras, flotamos hacia una pasarela derruida, avanzamos mientras flotamos de nuevo para evitar un hueco en el suelo y recorremos un pasadizo oscuro que nos lleva a una zona muy amplia con un punto de control. A continuación, vamos por unas escaleras, saltamos para no caernos, esperamos a que el alma de un semidragón pase por delante de nosotros, saltamos sobre una corriente de aire y aterrizamos en un puente flotante. Seguidamente saltamos hacia adelante, corremos por un sendero evitando el portal rojo y atravesamos un portal azul para llegar a un obstáculo que nos impide el paso. Ahora usamos la habilidad Maestra Dragósea. Colocamos el obstáculo a modo de puente para seguir adelante, brincamos con cuidado sobre varias plataformas translúcidas y tras entrar a otro portal azul, rotamos la cámara hacia la derecha para encontrarnos la primera canción y 3 gotas de rocío más. Después continuamos nuestro trayecto pasando por varias escaleras. Damos un salto, avanzamos por más escaleras y llegamos a un área muy grande con otro punto de control y dos caminos visibles. Decidimos ir por el camino que está a nuestra izquierda. Coleccionamos otras 2 gotas de rocío, bajamos por varios escalones y nos dirigimos al fondo para leer el primer documento. Acto seguido, damos unos pasos a nuestra izquierda, interactuamos con el segundo documento, subimos por una escalera formada por rocas, ascendemos por la corriente de aire, flotamos un poco para conseguir el tercer documento, nos elevamos gracias a un remolino de aire y flotamos para obtener la primera maravilla estrella. Sin prisa pero sin pausa, damos 3 saltos y nos colamos por un agujero que nos devuelve al área de los dos caminos. En esta ocasión flotamos hacia el de la derecha para acabar en un puente fragmentado en varias partes, en el que atravesamos un portal azul y evitamos uno rojo hasta que un torbellino se active cuando un alma pase por delante nuestra. Este torbellino nos lleva a una pasarela ascendente que está rodeada de muchos portales rojos que dificultan nuestra subida, llegando al punto de tener mucho cuidado de no caernos mientras saltamos. Cuando veamos una columna caída, nos acercamos a ella y recogemos la segunda canción. Un poco más tarde entramos por el portal azul. Movemos un bloque con la habilidad Maestra Dragósea para seguir adelante. Saltamos con muchísima precaución sobre 3 plataformas fantasmales. Esperamos que pase el espíritu para ascender por una corriente de aire. Nos apoyamos en una plataforma, volvemos a subir por otra corriente, superamos 3 superficies translúcidas más para atravesar un portal azul y damos unos pasos hacia adelante hasta acercarnos a un punto de control. Justo después, vemos en medio del camino un peligroso portal rojo que cubrimos con una de las ruinas que hay en el lugar. Pero no avanzamos aún. Primero tenemos que subir sobre esa ruina para encontrar 2 gotas de rocío adicionales. Lo siguiente que hacemos es continuar hasta llegar a un espacio circular cuyo único camino nos obliga a saltar sobre fragmentos flotantes separados por vórtices rojos que debemos cubrir con los escombros que están repartidos por el lugar hasta cruzar por otro portal que nos lleva a una sala donde descubrimos el cuarto documento. Justo después nos damos la vuelta, entramos por el pasadizo y giramos a la izquierda para hallar 3 gotas de rocío más. Después volvemos sobre nuestros pasos e investigamos el quinto documento. Luego avanzamos por la senda repleta de vegetación hasta encontrar el sexto documento. Damos unos pasos hacia la pared para conseguir un cofre con 5 diamantes, superamos el muro, vamos por la izquierda, saltamos a un montículo para analizar el séptimo documento y finalmente agarramos la segunda y última maravilla estrella del nivel.
Posteriormente, volvemos a la sala de antes, usamos la habilidad Maestra Dragosia para cambiar la posición del escombro de vertical a horizontal, flotamos para posicionarnos sobre él, apuntamos hacia otras dos gotas de rocío, tumbamos el otro escombro que está enfrente a nosotros, alcanzamos una superficie en la que hay varios oscurretoños y los evitamos yéndonos al portal azul. Tras cruzar el portal, subimos por unas escaleras en las que tenemos que usar la habilidad. Llegamos a un largo pasillo por el que pulula un fantasma y lo perseguimos corriendo sin parar hasta que veamos una columna caída. La saltamos, damos unos cuantos pasos para coleccionar el octavo y último documento y un poco más adelante veremos también la tercera canción. A continuación, rodeamos la columna de la izquierda, flotamos hacia un pasillo oculto y lo recorremos para conseguir 3 gotas de rocío adicionales. Ahora toca regresar por el mismo pasillo hacia el lugar en el que estábamos antes para luego disponernos a flotar acompañados de un fantasma por las 3 plataformas flotantes que nos separan del otro extremo de esta gran sala. Una vez aquí, avanzamos con cuidado por una superficie que rodea un agujero para que en medio de la oscuridad abramos un cofre con 5 diamantes. Luego descendemos por el agujero y escapamos de los portales rojos accediendo a un puente que se destrozará en cuanto intentemos atravesarlo. Ahora intentaremos avanzar por este puente hasta acabar teletransportados a una pasarela solitaria en la que averiguamos el paradero de la cuarta canción. Aunque por algún motivo solo veremos esta canción si estamos completando este nivel por segunda vez. Ya solo falta colarnos por el portal azul para salir de aquí y llegar al punto de control de la siguiente área. En este lugar tenemos que arreglar un portal azul colocando la pieza que le falta para reactivarlo y poder entrar en él. Después saltamos en varias plataformas y cuando llegamos a una pasarela con forma de espiral, descendemos bastante por ella para acumular 2 gotas de rocío más. Seguidamente nos damos la vuelta, sprintamos en esta nueva dirección, movemos el escombro para activar otro portal azul, nos colamos por él, nos fijamos en la torre ubicada a nuestra izquierda, flotamos hacia ella y nos acercamos a la parte derrumbada para ganar 2 gotas de rocío adicionales. Justo después volvemos a nuestra anterior posición y usamos de nuevo la habilidad Maestra Dragosea sobre 2 piezas para colocarlas en el portal destruido, arreglarlo y entrar en él. Lo siguiente que hacemos es subirnos sobre la cornisa a nuestra derecha, saltar en varias ocasiones hasta llegar a la torre y acercarnos a una columna caída en la que vemos la quinta y última canción. Después saltamos el hueco, nos apoyamos en la cornisa de la izquierda y purificamos las 2 últimas gotas de rocío de inspiración. Y con esto hemos conseguido todos los coleccionables del nivel Marea de Almas. Recuerda que si quieres volver a entrar a este nivel, solo tienes que usar el punto de teletransporte con el mismo nombre e interactuar con la luz dorada ubicada en las orillas suroestes de las piscinas azúreas de Osario. También puedes entrar al nivel directamente si caes en el gran torbellino que vemos en el agua. Si esta guía te ha sido útil, dale a me gusta, deja un comentario y no olvides suscribirte para no perderte las próximas guías de Infinity Nikki. ¡Hasta la próxima!